La corrupción es un fenómeno que lamentablemente está extendido en nuestro país, como en muchos otros. Desde luego que para pelear contra la corrupción, una herramienta clave e indispensable a la que no podemos renunciar es el derecho penal. Hace falta combatir la corrupción con derecho penal, con tipos penales, con penas privativas de libertad, con juicios. Ahora, es insuficiente. Solo con derecho penal no se combate la corrupción. En primer lugar porque hay corrupciones, corrupcioncilla, digamos, corrupción gris, de que se ha hablado, que necesita otro tipo de medidas, que son administrativas fundamentalmente. Y en segundo lugar, porque hay que ser más preventivo que represivo. Con el derecho penal se previene, pero se previene poco. Algunos autores hablan de que transparencia, mecanismos de transparencia, mecanismos de control en la contratación pública, mecanismos de dación de cuenta, de obligación de dación de cuenta, son medidas previas y muchas veces mucho más eficaces que el derecho penal. Sin esas medidas previas, el derecho penal casi está llamado a fracasar. Yo creo que lo que es el derecho penal sustantivo, en lo que son los delitos previstos y las penas previstas, estamos en términos razonablemente proporcionados. No se me ocurre que pueda haber modificaciones relevantes. Creo, sin embargo, que sí que hace falta profundizar en los mecanismos procesales. El derecho penal existe, es ponderado, es proporcionado, contempla casi todas las conductas que deben de ser castigadas, pero llega muy tarde. Uno, porque se descubren las cosas tarde, ahí hay falta de transparencia. Dos, porque las sentencias llegan muy tarde, los procesos se eternizan, ahí hay falta de eficacia. ¿Qué hacer? Por una transparencia, y en lo que es la eficacia hay una reforma de 2015 que consiste en pelear contra las macrocausas, que es una de las termitas en la lucha contra la corrupción. Una pena alta, pero que llega muy tarde, es una pena poco eficaz. Es mucho más eficaz una pena más corta, pero que se impone al poco tiempo de que sucedan los hechos. La reforma de que hablaba lo que ha hecho es establecer como principio general que las causas se troceen y que en cuanto hay elementos para enjuiciar un hecho con un acusado, proceder a ese enjuiciamiento. Me parece que eso puede ser eficaz para que la percepción de la lucha contra la corrupción mejore sus parámetros. Ha habido dos medidas que creo que son destacables, aparte de otras medidas, dos medidas que son destacables. Una es la que acabo de referirme, una procesal. Pelear contra los macrocausas para conseguir que las sentencias lleguen mucho antes, las condenas lleguen mucho antes. La segunda es el decomiso, concebirlo con un objetivo, que el delito no sea rentable. Es como otra de las máximas en materia de lucha contra la corrupción, que el delito nunca sea rentable. Para eso lo que se hace es concebir el decomiso, que es arrebatar las ganancias provenientes de actividades ilícitas, decomisarlas, y para eso lo que se ha hecho es que deje de ser una pena. Una pena significa, y es algo que no podemos renunciar, que a una persona no se le puede condenar sin que tengamos certeza, más allá de toda duda razonable, de su culpabilidad, pero el decomiso se ha emancipado de eso. Si una persona se le ha condenado por unos hechos con todas las pruebas, si aparece que tiene muchos más bienes y no es capaz de acreditar de dónde procedían esos bienes, el legislador dice, esos bienes se decomisan porque tengo unas sospechas altas, muy fundadas, con indicios de que es posible de que también vengan de actividades delictivas. Ese nuevo decomiso está empezando a funcionar, todavía es pronto para valorarlo. Es un decomiso que viene también de las instituciones europeas y creo que también es una buena respuesta para el fenómeno de la corrupción. El arrepentido en esta materia, como en todas, de criminalidades organizadas y opacas, tiene un papel significativo. Si pensamos en los casos de corrupción que ahora tenemos en los tribunales, enseguida descubriremos que desde Filesa hasta Gürtel, en el origen, hay una persona despechada, una venganza, un tal, que ha sido muy útil para desenmascarar esas tramas y para empezar a investigar. Nos movemos en un terreno delicado. En el arrepentido siempre hay algo o alguna cosa
de inmoralidad. A veces son despechos, a veces es una venganza personal, a veces, pero sin duda es muy útil. Creo que hay que combinar, no perder las garantías y efectivamente con establecer ciertos mecanismos de protección del arrepentido, de que denunciar no se convierta en una carga, en algo heroico, sino que sea algo fácil, pero también evitar que la denuncia sea simplemente un instrumento para venganzas personales, para buscar la propia impunidad y para lanzar acusaciones falsas. En ese equilibrio es donde hay que moverse, pero desde luego estudiar y legislar más sobre el arrepentido es algo que tenemos pendiente.